Vamos a iniciar esto con el rigor de los agradecimientos, ¿no? Siempre le agradecemos la invitación a Eternit y Plaisem de Costa Rica y el grupo Elemencia de México, el habernos traído aquí para hacer esta corta presentación ante ustedes, que es decir, la misma que hicimos anoche. Yo quiero tocar dos temas, uno muy rapidito y otro un poquito más de fondo, que va a ser primero unas 3 imágenes sobre el tema de la sostenibilidad, que algo ya avanzaba Carlos Alberto, y después vamos a entrar de lleno en el tema del Plaisem. Esta imagen que ustedes ven ahí es una imagen vieja y me gusta mostrarla porque es con la que empecé yo a dar conferencias hace muchos años sobre el tema de la sostenibilidad. Y en realidad lo que está demostrando esta imagen es que es una imagen que muestra el impacto que tiene la humanidad, o sea, que tenemos nosotros sobre los ecosistemas del planeta. Y lo que entendemos claramente es que a partir de los años 80, de 1980, ya empezamos a consumir más recursos de los que el planeta Tierra es capaz de reponer. Evidentemente estamos en una situación de crisis, entre comillas, pero mal que mal de una advertencia, y no hemos corregido todavía nuestra trayectoria de depredadores, ¿no? Y eso evidentemente que tiene consecuencias en toda nuestra vida, la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, etcétera, porque en realidad lo que pasa es que todo está basado en un sistema que es falso, y eso es lo más serio de toda esta cuestión. Es que si se supone que todo mundo del planeta tiene que tener la opción de vivir de una manera decente y con los mismos tipos de acceso a los recursos, como lo tienen los 1.500 millones que componen Europa, Estados Unidos, Japón y algunos países o algunas clases económicas de todos los países en desarrollo. Si todo el mundo, en esta época éramos 6.000, ahora somos 7.000 millones, tuviéramos la opción de consumir como consumen estos, necesitaríamos, en esa época se hablaba de 10 planetas Tierra para aportar los recursos. Se han hecho cálculos y por ahí y por acá, pero el cálculo más conservador que he visto yo es de 4 planetas Tierra para aportar los recursos de todo tipo para que los 7.000 millones de habitantes pudiéramos tener un consumo similar al que tienen los 1.500. Esos son temas que siempre están dando vuelta y no hemos hecho los cambios radicales que se necesitan, o por lo menos yo no me siento contento con las decisiones que se están tomando a nivel de los grandes organismos internacionales, ni siquiera de los gobiernos. Hay buenas intenciones, toda la gente entiende esto, pero hay muy poco cambio. Pero es interesante, por ejemplo, ya cayendo un poco en el tema de la arquitectura, que actualmente cómo diseñamos los arquitectos los edificios es un poco basado en este triángulo que tenemos aquí. Le damos una gran importancia para climatizar los edificios y lograr el confort a los sistemas activos, es decir, sistemas de aire acondicionado, de ventilación, etcétera, o de calefacción en algunos otros países del mundo. Un poco a los sistemas pasivos, que son usando las energías renovables del ambiente, y la forma arquitectónica realmente no tiene ni una importancia o casi. Los cubos de vidrio, de cristal metidos en el trópico son un sinsentido, ¿ya? Cuando uno pasa por una manga de un aeropuerto, y el caso de Panamá es increíble, uno toca el vidrio y se quema. O sea, la radiación solar que estamos metiendo al interior del edificio porque no tienen la forma, el diseño correcto los edificios, ese calor que lo estamos introduciendo tenemos que resolverlo quemando energía de los sistemas de aire acondicionado. Y no voy a entrar en detalles, pero ese es un tema trascendental. ¿Cuándo realmente nosotros podríamos trabajar de esta manera?
dándole una gran importancia a la forma arquitectónica, que esa es una cosa que los arquitectos sabemos hacer, sabemos trabajar, la podemos dominar con mucha propiedad, seguir con los sistemas pasivos, que es usar las energías renovables y los recursos renovables que hay alrededor del edificio, y reducir entonces los sistemas activos a un complemento. Si no somos capaces a través del diseño, o no se puede porque las condiciones son muy críticas, bueno, vamos a recurrir al sistema de aire acondicionado. No somos talibanes del aire acondicionado, o sea, creemos que el aire acondicionado hay que aprovecharlo, pero hay que aprovecharlo de manera realmente racional e inteligente. Esa es la inteligencia, no es aquella otra cosa que nos han tratado de meter en la cabeza de que si todos los edificios están llenos de sensores son edificios inteligentes. No, la inteligencia es saber usar las cosas que tenemos a nuestra disposición. Bueno, aquí voy a parar con el tema de la sostenibilidad porque lo vamos a tratar de manera mucho más profunda en Bogotá en una actividad de los amigos de Ecotectura. Vamos ya a empezar en el tema de Plaisem y de los productos que tienen ustedes de Eternit aquí en Colombia. La arquitectura liviana es conocida en todos los países, sobre todo de la franja tropical, donde no tenemos la necesidad de calefacción ni de grandes aislamientos entre el interior y el exterior. Son sistemas livianos que aportan confort y en ese sentido han tenido una trayectoria en la historia de la arquitectura muy importante. Bueno, así como las casas que les mostré anteriormente son casas construidas con tablillas de madera que salían del bosque primario, y ahora, en el mejor de los casos, bosque de reforestación. Este material sigue esa tradición, con la ventaja de que es un material artificial, hecho industrialmente y que tiene un comportamiento bastante importante. Es un material nuevo que se inventó en Costa Rica y después se ha distribuido en varios países. Lo que es interesante es que es un material que permite hacer una arquitectura liviana, es liso, también puede ser texturado. Ustedes pueden ver las muestras que hay aquí, que existe esa opción. Se le puede agregar color, ya sea como pintura, se le puede hacer textura, como acabo de decir, también se le puede incorporar color en la pasta del material, de tal modo que es más permanente y tiene otra categoría el material que tiene el color integral. Puede hacerse, curvarse para generar curvas en las paredes de los edificios, es inerte, o sea, es estable, es decir, inerte, perdón, no es que sea tan estable, ahora lo vamos a ver, pero inerte a los hongos, a ese tipo de productos, lo que es muy bueno para el clima tropical, y es decir, no es atacado por los insectos. Aquí les voy a mostrar una experiencia nuestra nefasta, mala, pero que sirvió para, en conjunto con la empresa Plaisem en Costa Rica, resolver algunos temas de material y participar entonces con un aporte de arquitecto en la formulación y en la manera de aplicar el material. Vean ustedes que hay una rotura, el material está fracturado por causa del tornillo. Un tornillo, no es que esté mal puesto el tornillo, era un error de tornillo propiamente tal, y el material, ahí ustedes ven que se trató de cerrar una junta de tal modo que se mantuviera hermético. El material no puede evitarse los cambios dimensionales que tiene. Él tiene una característica tal en su pasta que siempre va a estar moviéndose. Entonces, nunca vamos a poder tener una pared lisa como esta, como son las paredes de yeso o ese tipo, porque él siempre en algún momento
va a tener una fisurita y entonces no vale la pena seguir peleando contra eso. Eso fue un primer gran esfuerzo que hacía esta empresa y que al cabo de varios años se dieron cuenta que mejor se olvidaban y usaban el material con sus características propias. Y entonces, en algún momento nosotros, como nos gustaba el material, porque era apropiado para la arquitectura que estábamos haciendo, material liviano, inerte, a un precio increíblemente razonable, fácil de poner, etcétera, empezamos a estudiar qué era lo que estaba pasando con el tornillo. Y lo que vemos es que el tornillo que se usaba era un tornillo con cabeza avellanada, que cuando hacían la presión para meterlo, él ejercía una presión en el material, generando entonces fracturas en el material, como la que vimos en la foto anterior. Entonces, el material siempre se va a estar moviendo, pero además, si uno le hace fuerza con un tornillo, con ese tipo de cabeza, evidentemente que estaba contribuyendo de una manera mucho más efectiva a romper el material. Entonces, lo que se nos ocurrió es tener un tornillo que está suelto, que no está atornillándose al material, sino que el material flota. Y entonces le pusimos una arandela. Después surgió la idea de mantener eso mismo, pero haciéndole un rebaje al material y eventualmente tapándolo para que en el caso de que se pintara, todo eso pudiera quedar liso. De esa manera entonces empezamos a trabajar y nos dio resultado, como lo vamos a ver más adelante. En las zonas del clima caliente, húmedo, las zonas de Caribe, de Costa Rica, entonces empezamos a trabajar, a inventar este sistema que es unas paletas, o sea, una pared celosía. Lo que se necesita en esas zonas tan calientes es que no haya ninguna obstrucción del paso de la brisa. La brisa tiene que pasar y que no haya obstrucción. Si la brisa pasa, el confort interno realmente es agradable y la gente puede vivir sin recurrir a un sistema de aire acondicionado. También empezamos a usar parasoles en edificios ya de más envergadura, donde el material lo dejamos siempre expuesto, aquí está por arriba y por abajo expuesto, y él se mantiene bien puesto con los tornillos, así como está pensado, que les acabo de mostrar. Él se mueve los milímetros que le corresponde y no genera problemas de rotura ni nada y se mantiene por muchísimos años. Después, aquí les muestro, por ejemplo, un ejemplo. Este fue cuando empezamos a trabajar con el tornillo visible. Y el material tiene la posibilidad de machimbrarse. Entonces, eso es muy interesante porque siempre vamos a tener una barrera contra la entrada del agua y la entrada del agua con viento, que es muy común en el trópico. Entonces, ahí ven ustedes el material, ahí no está pintado, ahí está con el color cementicio que viene de la planta. Este es el primer ejemplo que hicimos usando el tornillo visible, es en el mismo edificio. Este es un colegio alemán, y ahí ven ustedes el material que está pintado con los tornillos expuestos y él se mantiene bien, pero con esa condición de la decisión que toma el arquitecto, que dice: yo voy a mostrar los tornillos. Entonces hay que buscar el tornillo, hay que estar claro que el tornillo tiene tal tamaño, que va a tener una arandela, etc. Después, con el tiempo, apareció otro tornillo que tiene en la punta del vástago como unas orejitas, ¿no? Nosotros le llamamos el Mickey Mouse, porque tiene dos orejitas. Entonces, cuando se taladra con el tornillo, con esas orejitas, él hace un hueco más grande, se quiebran las orejitas y el tornillo penetra en la estructura de metal que está detrás y se fija, pero siempre queda el material
flotando. Cuando les digo flotando no es que uno lo mueva así, sino que está suelto y tiene la tolerancia para recibir las dilataciones y compresiones. El material se monta sobre una estructura de hierro de calibre 18 galvanizado que, dependiendo a veces del tamaño de la pared o del edificio, uno lo puede combinar con una estructura metálica que es la estructura propiamente del edificio, digamos, la de sostén del edificio. Bueno, aquí vean un tema que siempre nos ha llamado la atención de cómo se trabaja este material, y es que el tema de las aristas es un tema importante. Cuando uno construye un edificio largo, continuo, que tiene un tratamiento de este tipo, hay que ser muy cuidadoso en que la estructura que está detrás esté bien aplomada, muy bien nivelada, para que no vayamos a tener quiebres y cambios abruptos porque no coincide lo que viene por un lado con lo que tiene que seguir. Eso a veces, con la rapidez de la instalación, los muchachos se les olvida un poco y hay que advertírselo siempre para que no tengan que llegar a desmontar. Aquí vean ustedes las esquinas que están bastante bien resueltas, son volúmenes cerrados, ¿no es cierto? Esta es una casa donde ya se empieza a ver algunos elementos propios de la estructura, que son los mismos elementos que van subiendo y que sirven de estructura de la pared, y sobre eso después se ponen estos perfilitos delgados que allá en Costa Rica se les llama studs, que son de hierro galvanizado de calibre 18. Aquí vean ustedes que hay algunos problemitas, ¿no? Eso en una conferencia de arquitectura no lo mostraría, pero como estamos mostrando aquí cómo se aplica el material, hay que tener cuidado. Hay algunas sombritas ahí, lo que quiere decir que ese es un elemento esquinero de hierro galvanizado que viene con el sistema, que uno lo puede usar para evitar la filtración. ¿Qué es lo que pasa adentro de esto? Entre la estructura de hierro galvanizado muy liviana y el material, el Pleisem, lo que hay es una barrera de vapor que tiene un nombre muy sofisticado, barrera de vapor, pero no es otra cosa que un polietileno, un vulgar polietileno, colgado como una cortina detrás, que en el caso de que exista una filtración o goterita o entrada de agua, pegue contra ese material que es una cortina y baje hasta los niveles inferiores y no tengamos humedades internas, porque adentro viene un doble forro. O sea, estas son paredes livianas que tienen el Pleisem por fuera y por dentro pueden tener un forro de otro material. Aquí, por ejemplo, en este edificio, ¿cómo está tratado la esquina? No está muy bien, pero es un angular invertido contra el cual chocan las láminas de Pleisem. La otra solución que les mostré antes es justamente posterior a esto. Aquí habíamos detectado que habían algunos problemillas de sello a veces ahí, y las lluvias fuertes en edificios un poco altos como este podían crear algún tipo de problema. Entonces después apareció ese elemento que es como un cobertor de la esquina. Esto es una parte de un colegio, del mismo colegio de la foto anterior. ¿Pueden pasar allá? Donde aquí ya no tenemos tornillo, es de color, como lo ven, y aquí la lámina, lo que hicimos es que la colgamos y entonces ella está como suelta desde arriba y se puede manejar muy bien porque es una lámina de media pulgada, o incluso se puede ir hasta 14 milímetros o incluso se puede ir hasta 30 milímetros, o sea, 3 centímetros de espesor. Lo hemos usado, esta lámina, en pisos, entre pisos livianos de estructura metálica, sobre los cuales después ponemos
una alfombra o incluso poníamos, los primeros que hicimos fueron con piso vinílico, incluso se puede con mortero especial pegar cerámica, siempre y cuando la estructura de acero esté bien rígida y no tenga vibraciones, porque si es cerámica podríamos tener problemas. Pero aquí se ve una casa que está lista para ser forrada. O sea, es una construcción muy liviana. En este caso se trataba de un lugar que tiene una capa de material arcilloso, que la solución que daban los laboratorios era saque 1,40 m de arcilla y después rellene para hacer la casa encima. Entonces nosotros dijimos, eso es carísimo. Eso era la solución para una construcción con bloque de cemento, digamos, una construcción pesada. Y entonces lo que propusimos más bien era pilotear, pasar el 1,50 m que nos estaban recomendando y sentar unos pilotes chiquititos allá un poquito más abajo y levantar el primer piso de la casa que está aquí y ventilar ese espacio que era como de unos 80, 90 centímetros ahí abajo con esas entradas y salidas de aire. Pero eso se podía hacer solo si la casa era liviana. Y entonces, por eso es que usamos en este proyecto el Plaizen como un forro exterior y por dentro usamos a la competencia de yeso. Aquí estábamos probando una manera de acabar bien esos elementos que dejan entrar la luz por un lado, y finalmente esa no fue la opción que se escogió, sino que fue esta otra con elementos lisos. Aquí lo que es interesante es que aquí no hay esquinas. Aquí evitamos el tema de la esquina, no se encuentra el material entre sí, son elementos sueltos que están ahí dejando entrar la luz y abriendo unas pequeñas vistas hacia el jardín posterior. Esto es lo mismo. Aquí lo que se ve es que la colocación se ha mejorado considerablemente. Ahí está con el color gris natural. Vean ustedes que no hay sombras en el traslape, lo que quiere decir que las láminas están bien calibraditas, están bien pegaditas, esas están sueltas, están, o sea, colgando desde arriba, están con los tornillos desde arriba, y por ser láminas de media pulgada, ellas quedan bien adheridas, ¿no? Aquí es la misma casa, en la otra fachada, ya con un color final que le pusimos, pero ahí se puede ver que el material quedó bien. Lo otro es que esto es 1,22 m. O sea, siempre tratamos de modular los materiales con los cuales estamos trabajando, de modo que no haya desperdicio. Este es un pequeño edificio para una editorial Libro Libre, donde lo he traído porque lo que les quería mostrar es que es un edificio muy barato, no tiene cielo en los aleros, esto es hierro galvanizado, nada más que esmaltado de color verde por arriba y este blanco, un grisito por debajo. Y lo que quiero mostrarle en este proyecto es cómo se resolvieron el tema de las ventanas y las paredes, porque una de las cosas que es importante en el material es evitar la pedacería. O sea, esas arquitecturas como de paredes grandes, como con unos huequitos y cosas, cada perforación que uno hace genera un problema que hay que resolver. Y el problema que hay que resolver es de agua, de filtración, de acabado, etc. Entonces, nosotros
cada vez que trabajamos el material lo que buscamos es concentrar las aberturas de una manera muy franca para resolver de una vez todo lo que es la entrada de la luz y la ventilación. Incluso allá arriba, por ejemplo, preferimos resolver la inclinación del techo con la pared con el vidrio y no con un Pleisem que tiene 30 centímetros, que normalmente usamos 30, que hay que como cortarlo de esta manera, ¿no es cierto?, para venir a coincidir con la gradiente o la pendiente del techo. Y ahí uno se empieza a dar cuenta que salen unos triangulitos, unas cosas incomprensibles y se ensucia todo. Entonces, sin embargo, si uno se olvida de eso y lo hace con el vidrio responde de una manera mucho más limpia esa solución. Bueno, el material, todos los edificios que les he mostrado son edificios que tienen un precio increíblemente abordable. Hay las casas, ninguno de esos supera los $600 metro cuadrado, los que hemos visto anteriormente. Este es un edificio para una empresa inglesa, British American Tobacco, con sede en Londres, donde conociendo la calidad de la arquitectura y la calidad de la construcción que hay en Londres, no dejaba de darnos un poco de cosquilleo esto de trabajar, ¿no es cierto?, con un material como el Pleisem, que está considerado un material barato, pero que se puede trabajar con mucha dignidad y hacerlo muy, muy valioso y que aporte a la arquitectura, pero sobre todo con lámina de hierro galvanizado, que es lo que ven ustedes acá. O sea, son materiales que yo los llamo sin pedigrí, o sea, que no tienen nada que los haga por su propia definición aparecer como dentro del árbol genealógico nobiliario de los materiales, como uno podría decir, tiene mármol. No, aquí tiene hierro galvanizado, mirá, qué horror. O sea, es como que están en todos lados, que toda la gente los conoce, que están en las ferreterías, pero yo creo firmemente que se puede hacer una arquitectura de buena calidad, de gran dignidad y que dure, que dure en el tiempo, que responda bien y en costos también aceptables. Esto costó $650 el metro cuadrado, que para nosotros en Costa Rica es dentro del rango de edificios de este tipo baratos. Aquí también hemos complementado el edificio con esas rejillas que nosotros llamamos petatillo de madera, que es lo que sobra de los aserraderos de teca. La teca en Costa Rica, hay una gran plantación de teca que ya está madura en 25 años y entonces se está explotando y tenemos acceso a eso. Incluso hay troncos de 35 centímetros de diámetro con teca madura de corazón, y entonces es una buena madera. Pero hay mucho desperdicio, en todos los aserraderos sabemos que siempre hay, y entonces existen algunos aserraderos producen estos elementos en teca que tienen una gran capacidad de resistir a la intemperie, y entonces lo usamos en este edificio justamente para producir sombra y poder generar dentro del edificio, porque estamos en el trópico, una barrera para el exceso de radiación solar y claridad y luminancia que tenemos en el exterior. En ese mismo complejo son 3 edificios que hicimos para esta compañía. En la parte de más atrás hicimos Aquí vean ustedes que hay algunos problemillas. Ahí el material está trabajado de la manera más cruda y donde no le estamos generando ninguna sombra con el edificio, ¿ya? Y entonces, en tramos más largos es más complicado evitar las ondulaciones, y aquí se nota porque el sol todo lo detecta
todo lo muestra. Pero entonces, ahí el material, ese edificio tiene varios años ya, está ahí a intemperie, recibiendo agua y recibiendo sol, y ahí está. Se comporta muy bien y lleva varios años, como les digo, comportándose bien. Este es el último proyecto que les voy a mostrar. Lo acabamos de terminar. Este edificio es un monasterio, proyecto raro hoy día en el mundo. Es un monasterio de monjas francesas de clausura. O sea, no ven a nadie. Nosotros mientras trabajábamos nos entendíamos con 3 monjas nada más y todas las otras están como perdidas dentro de los edificios y rezando. Aquí trabajamos con el color integrado en la masa y bueno, volvimos a usar estos elementos porque ahí el tema de la privacidad es importante. Ese volumen que hay ahí es el volumen de las celdas donde están, son muy pocas, hay 16 celdas y en este momento hay como 8 monjitas que están ahí y su tarea es rezar. Rezan 5, estás asustada tú, 5 veces al día rezan por todos nosotros y es más barato rezar en Costa Rica que rezar en Francia. ya es un tema global el rezo también. Entonces llega siempre al mismo lugar, no importa dónde sea. Y bueno, optamos era un presupuesto muy, muy básico y aquí tengo que, ¿dónde está? No veo a Andrés por ahí. Se consiguió a través de conversaciones que tuvimos con Plaisem de unos precios especiales para las monjitas y tenemos que reconocer que hubo un trabajo y una asistencia por parte del equipo de Plaisem en Costa Rica importante, porque además la empresa constructora no era una empresa constructora formal con ingenieros, etcétera. Era un muchacho, un maestro de obras que llamamos nosotros, que es una persona que tiene conocimientos, pero que hay que guiarlo, ¿ya? Entonces, por el lado nuestro demandó una inspección constante y eso con la idea de bajar los costos. Y bueno, esto está listo y se va a inaugurar ahora el sábado. Yo llego justamente a la inauguración y va a haber ahí una misa, etcétera. ¿Perdón? Bueno, aquí seguimos con aquella pared que les mostré al comienzo, que es una pared celosía. Esto está mirando hacia el este, es la parte de atrás del altar, y la lluvia a nosotros nos viene por el noreste. Entonces, aquí lo que hicimos es un traslape excepcional para evitar que la lluvia con viento suba, porque eso pasa, suba y se meta por ahí. ¿Ves? Claro, esto está separado. De alguna manera llegaría y se caería la gota por ahí detrás. Pero lo que entra muchas veces es el pelo de gato que llamamos nosotros, que es la garúa, que con el viento empuja el agua y entra para adentro, no una lluvia, pero entra como una neblina fuerte que puede generar alguna mancha, ¿no? Pero eso se trabajó, funcionó bien. Esto tiene internamente un elemento así tipo acordeón de estructurita metálica muy delgadita y los tornillos en este caso están metidos allá detrás, entonces no se ven. Bueno, esta es la capilla, la pared que les acabo de mostrar es la que está allá y así es como está. Esta foto es bastante nueva y lo que ustedes ven aquí, todo esto es abierto, o sea, ahí no hay vidrio, ahí lo que hay es sedazo. Incluso en varias de las sedazo mosquitero, o sea, una mallita, ¿no es cierto? Sí, eso, por ejemplo, en el comedor, en la cocina, en la capilla, en las oficinas,
tienen ahí unas oficinitas, qué sé yo. También hay 3 apartamentos para personas invitadas que vienen desde Europa. No hay vidrios. No hay vidrios, lo único donde se les puso vidrio fue en las celdas, porque podría en la época de diciembre, que es la época más fría en Costa Rica, diciembre, enero, podría bajar la temperatura a 18 grados, 19 grados en esa zona. Entonces se prefirió ponerles una ventana, vidrio y aluminio, siempre con el sedazo porque se requiere la ventilación. Y todo, bueno, todo eso está trabajado con la arquitectura bioclimática, que no es el objetivo, digamos, de esta charla. Y con esto les voy a mostrar ya la última foto. Esto es lo que estábamos viendo allá, y para bajar costos usamos en las paredes externas de la capilla láminas completas de 1,22 por 2,44, porque evidentemente es menos material y menos mano de obra que este. Este tiene traslape, este tiene un machimbrado por aquí, entonces demanda más trabajo en planta y más trabajo de colocación. Entonces ahí, para bajar costos, que era un tema importante en este proyecto, usamos ahí la lámina lisa con esas bandas de color. Y con eso terminamos.